Bueno, iniciando por el tema de identidades. Yo les escribí para hacer una corrección con respecto a la clase pasada. Cuando se calcula el parámetro para el ancho de los carriles de ida, le incluí la luneta. No hay que tener en cuenta para poner de donde salió todo, resulta que hubo mínimo todo clase de un tablero y se percató de todo. Entonces empezamos a conversar y claro, entonces yo comenté eso, no hay que tener en cuenta el ancho de la luneta. Para el tema de las espirales, yo inicio con esta mano mostrando lo siguiente. Aquí tenemos una intersección en donde un vehículo que va por encima puede salir, esta es la calzada, pero por la calzada, el vehículo sale de la vía y mire esta transición que hace el vehículo para luego tomar la curva circular y luego salir con una transición y empalmar con la otra vía. ¿Esto qué efecto tiene? Pues que va a ser un cambio transitorio y no es un cambio súbito. No es lo mismo que empezar a girar poco a poco en una curva a tener que tomarla completamente. Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando una persona toma una curva? Miremos el caso de ahora. Y en el caso recto, el vehículo empieza a girar y si mantenemos la línea en donde viene la cabeza del conductor, la cabeza empieza a sentir un efecto de la aceleración centrípeta. Es decir, que tiende a desplazarse de su posición original, en este caso como la curva de izquierda, la cabeza va a tomar una posición hacia la derecha. Ese es el efecto de la aceleración centrípeta. Definamos los términos correctamente para que concepto de velocidad. ¿Qué es velocidad? La distancia recorrida con un objeto en unidad de tiempo. ¿De acuerdo? ¿Y qué es aceleración? Cambio de velocidad en un tiempo. ¿Cómo? Cambio de velocidad en un tiempo. La velocidad. Por eso, cuando hablamos de aceleración, las unidades son metros por segundo cuadrado. Generalmente, o kilómetros por segundo cuadrado. A eso se refiere. Entonces, cuando se toma una curva circular, si nosotros graficamos a zigzag contra la curvatura, ¿qué es curvatura? El inverso del radio de la curva. Si nosotros graficamos esto, cuando estamos en tramo recto, ¿cuánto vale el radio? Aquí tenemos el P, aquí tenemos el PC, aquí tenemos el PP. Aquí tenemos la radio de composición. ¿Cuánto vale el radio aquí? ¿Cuánto? Infinito. Entonces, si el radio es infinito, ¿cuánto vale esto? Cero. Por eso, antes de PC, la curvatura es cero. Y se encuentra en un momento con el radio de
es cero, es 1 sobre el de la curva. El valor de 0 puede ser 0.5, 0.1, pero en todo caso no es 0. Entonces, cuando entra ese, se produce un cambio súbito en la curvatura y se mantiene constante hasta llegar al PT. Cuando llega al PT, ya el radio deja de ser RC y vuelve a infinito. Entonces, si vuelve a infinito, el cambio también es súbito a la coma. Por eso, el conductor o los pasajeros del vehículo, al entrar a una curva, van a sentir ese empuje hacia afuera de la curva. Y por lo tanto, la aceleración va a tener la misma velocidad. ¿Listo? Porque voy en mi posición. Yo no siento ninguna fuerza externa que pase de escenario. ¿Cierto? Pero cuando tomo una curva, ahí si la voy a tomar hacia este lado, yo voy a sentir la tendencia es a que siga la misma posición, pero no voy a sentir el calor. Esa es la aceleración centrífuga. ¿Listo? Entonces, ojo, porque el concepto de aceleración centrífuga es la variación de la velocidad con respecto al tiempo, pero no es porque la velocidad del vehículo esté cambiando cuando estamos tomando la curva. Es la variación de la posición, o mejor, de la dirección de la velocidad. Cuando estamos acá, la velocidad tiene esta dirección. ¿Listo? Y cuando entramos en la curva, el efecto de la velocidad va a ser de la tangente. ¿Listo? Entonces, en el caso de la aceleración centrífuga, el concepto es la variación en la dirección de la velocidad. No es que esté cambiando la velocidad, porque yo puedo ir a la misma velocidad. Se refiere a la variación en la dirección de la velocidad, y por eso se produce ese efecto de desplazamiento en la sombra. ¿Queda claro? Entonces, la misma gráfica. En el caso de curvas circulares compuestas, entonces vamos recorriendo en este sentido. Tengo un radio grande y luego un radio más pequeño. Entonces, voy del radio infinito, o sea que la curva es 0, paso a una curvatura que será la relación 1 entre el radio de la curva de entrada. Luego, como viene una curva más pequeña, la curvatura va a ser más grande. ¿Sí? Se mantiene constante hasta terminar la curva y luego de entrar a la frecuencia se produce ese cambio. ¿Listo? Y pues igual si tengo una curva circular compuesta por un radio. ¿De acuerdo? Entonces es la segunda que es el. Entonces, ¿qué buscan las curvas de transición? ¿O qué buscan las curvas espirales? Hacer que ese efecto sea mucho más suave. Todos han visto las carreras de motos, las carreras de carros, han visto las carreras de NASCAR, de Fórmula 1. ¿Qué hacen los conductores y los que han tenido la oportunidad de manejar una moto con un carro en carretera? ¿Cuál es la tendencia? Si yo vengo en ese sentido, los vehículos normalmente se abren hacia el lado derecho y luego se empiezan a separar. Y aquí pues sería algo exagerado. Empiezan a separar y luego cuando salen empiezan a unirse nuevamente. Por supuesto que este movimiento es muy peligroso. Y por eso las curvas se dan sobre alto, más de mi queja, pues porque la tendencia de los vehículos es a ocupar mayor espacio. Entonces, si ustedes se dan cuenta, va a haber un cambio. Si yo aquí dibujar el radio, paso del radio infinito, empieza poco a poco a reducirse, y va a llegar a un punto en donde se mantiene constante y luego empieza a aumentar hasta llegar al infinito. Eso quiere decir que en este recorrido, entre el tramo recto y el tramo en donde el radio se
Entonces, si nosotros como diseñadores tenemos en cuenta el efecto de la curvatura y tenemos el efecto, tenemos en cuenta la tendencia del conductor a abrirse y luego irse cerrando poco a poco hasta llegar a una posición constante de radio y al terminar, vuelvo y se abre, estamos generando de manera indirecta una curva de transición. Y tenemos lo mismo, pues, pasamos del tramo recto, vamos reduciendo ese radio infinito hasta llegar al radio de la curva, ese radio se va a mantener constante en un tramo y luego empieza a abrirse nuevamente. ¿Qué debemos garantizar como docente? Que la longitud de este tramo circular sea al menos 2 veces la velocidad específica. No lo podemos reducir tanto, ¿sí? Sino que tenemos que mantener 2 veces la velocidad específica si tenemos tramo circular. Entonces, ¿qué va a pasar ahora con el gráfico? Entonces, vamos a pasar del radio infinito y como ese radio empieza a reducirse poco a poco hasta llegar al radio de la curva, estamos haciendo una transición en el efecto de la curva. No va a haber un cambio súbito. Vamos a llegar hasta el tramo circular y la curvatura va a ser constante. Y luego la salida empieza a recorrer hasta llegar. ¿Está claro ese concepto? No sé si su profesor te quería y como les decía entonces, el gráfico de la aceleración centrípeta es el. Entonces, ¿en qué consiste una espiral? Es una línea curva generada por un punto que se va acercando progresivamente al centro del pie de la posición del círculo. Miren que el radio empieza a reducirse y ese radio empieza a buscar la posición del centro, formando lo que es la curva espiral. ¿De qué depende esto? De la longitud y el radio. Desde el punto de inicio, para una longitud, vamos a tener una reducción. ¿De acuerdo? Desde el punto de inicio, si tenemos una longitud de espiral, vamos a tener un radio. Entonces, siempre vamos a tener que trabajar con esa relación. Como la posición del centro va cambiando, si me devuelvo a la figura, miren que la posición, y no volvemos un poco más. Miren que la posición del centro de la curva circular empieza a cambiar. ¿Sí lo ven? El centro, la línea negra. La posición del centro empieza a cambiar. Eso forma lo que se conoce como la evolutiva de la. Hasta el gráfico. Listo. Entonces, ¿qué nos va a ocurrir? Para una posición aquí, vamos a tener entonces desde el punto de inicio, que ahora vamos a llamar tangente espiral, hasta el punto de tangencia del círculo con esta recta que tenemos acá, vamos a tener lo que se llama la longitud de la espiral. Eso que hace que el círculo ya no es tangente a la tangente entrada o al elemento entrada, está desplazado a una distancia que lo llamamos delta R. ¿Qué es delta R? El disloque. Ojo, tienen que aprender a hacer esto. Ya lo vemos con la fórmula, y la fórmula es característica. Entonces el círculo ya ocupa otra posición y eso es lo que se llama disloque. Tenemos la longitud L, tenemos el radio, la curva
posición de este punto de tangencia del círculo, desde el punto de inicio de la espiral, lo vamos a llamar X, a esta distancia, y lo vamos a llamar Y, esta distancia. ¿De acuerdo? Esa tangente al círculo en este punto va a formar un ángulo con el alineamiento de entrada llamado θ. Entonces, el θ es el ángulo formado entre la tangente al círculo espiral de la espiral y la tangente vital. Y si uno es el punto P con el punto de inicio de la curva espiral, lo vamos a llamar phi'. No debo meterme mucho con los elementos, porque ustedes lo ven en la teoría. Y de hecho, no voy a enfatizar mucho con eso, porque ustedes lo ven en la teoría. Yo voy a enfatizar más con las especificaciones. ¿Listo? Entonces, siempre, para una longitud de espiral, vamos a tener asociado un cuadrado. Si vimos todos los centros de esos círculos, tenemos la lógica. Entonces, para una longitud de espiral, vamos a tener generando la curva de transición. ¿Está claro el concepto? Como tenemos en cuenta esa transición, las especificaciones para curvas de transición, también llamadas curvas espirales, van a ser, entre comillas, menos exigentes que para las curvas espirales. Esto implica que el manual de diseño geométrico vigente hace que sea menos exigente para las curvas de transición. Nos va a dar una calidad mayor. Y ahí entonces aparecen las curvas espirales que les estoy comentando. Espiral, curva de transición, circular y locular. La espiral de entrada puede ser igual a la espiral de salida. O yo también puedo diseñar que la espiral de entrada sea de diferente longitud que la espiral de salida. Entonces, cuando tenemos una espiral circular espiral, el punto de inicio de la espiral lo llamamos T. El punto en donde el radio se vuelve constante lo llamamos S, espiral circular. El punto final del tramo circular lo llamamos C, circular espiral, y el punto final lo llamamos T, espiral también. ¿Queda claro? Entonces, para la totalidad del tramo espiral siempre va a como LE, entonces siempre va a ser la longitud de la espiral completa entre el punto de inicio y el punto final, en donde hacemos el empate con la curva circular. Para un punto P, por favor, para un punto P, cualquiera dentro de la espiral, la longitud la vamos a llamar L. Porque cuando estamos aquí, este es la variable ARE. ¿Listo? Aquí el radio va a ser un único, aquí va a ser el radio para el punto P, y aquí va a ser el radio de la curva circular. ¿Queda claro? Ustedes tienen viajes de presión. Entonces, un vehículo que se pone una relación y pone sobre una curva de transición de radio variable R experimenta una aceleración radial o centrífuga AC cuyo valor es velocidad cuadrada. ¿Listo?
En el tramo recto, cuando el radio es infinito, si esto es infinito, ¿cuánto es la aceleración? Cero. Y en el tramo circular, como el radio es RC, entonces la aceleración va a ser velocidad cuadrada de RC. Tiene que pasar de R a RC. Perdón, de infinito a R, por lo tanto la aceleración pasa de 0 a 0, que es igual a 0. ¿Listo? La gráfica que yo les mostré anteriormente. ¿Listo? La variación de la aceleración centrífuga hace por unidad de longitud L es igual a P a la aceleración centrífuga dividida entre L. Entonces, se está viendo en estructura en que van Análisis. en análisis estructural, cuando ustedes distribuyen una carga, siempre tienen la carga por unidad de longitud. Tantos pisos, aquí estamos haciendo lo mismo. ¿Cuál es la velocidad? La aceleración de la velocidad por unidad de longitud. Entonces, si yo tengo una carga distribuida, la tengo que distribuir entre la longitud para poder determinar cuánto es. Lo mismo estamos haciendo acá. Entonces, si lo dividimos entre nos va a quedar así, la velocidad AC dividido en como AC es velocidad cuadrada sobre RC. Entonces, la ley de la reja hace que AC sobre RC igual a la velocidad cuadrada sobre RC sobre RC. Y ahí las unidades. Para llegar finalmente a que vamos a tener siempre una constante, ¿sí? En función del radio y de la longitud, siempre vamos a tenerse una proporción. Siempre va a ser constante. ¿Sí? Para cualquier posición dentro de la espiral, vamos a tener asociado un radio y una longitud. Siempre va a ser constante. Se va a mantener esa proporción. Esa proporción es lo que llamamos K al cuadrado en el manual de diseño. Ojo, esa constante de la espiral la llamamos K al cuadrado. En el libro de James Cárdenas se llama A, pues tengan cuidado. ¿Listo? En el manual se llama K cuadrado, en el libro de James Cárdenas se llama A al cuadrado. ¿Por qué les hago la advertencia? Porque cuando yo les mandé a ustedes, les reenvié ayer de nuevo el libro de James y el manual de diseño. Cuando vean, pero como así aquí le llaman K, ya le llaman A, entonces hago así. Además que esa A mayúscula que llama James Cárdenas, es la que llama en el libro de James Cárdenas que llama A, ese A, cuando entremos a la parte de diseño vertical, significa otra cosa. También algo así. Por lo tanto, entonces, podemos decir que esa proporción del radio con la longitud va a ser igual a una constante cuadrada. ¿Listo? Y donde K es el parámetro de la espiral. ¿Listo? Pues aquí tenemos pues esta gráfica en donde el valor de A es tomado el libro de James Cárdenas. Para A1, para A igual a 3, para A igual a 6, para A igual a 10, para A igual a 15, 20. Tenemos diferentes espirales. Entonces, si nosotros mantenemos constante ese parámetro y cambiamos las proporciones haciendo que esto se vea, vamos a tener aquí la lógica del espiral y para una longitud, oiga, para una longitud voy a tener un radio, para una longitud voy a tener un radio, para una longitud voy a tener un radio. ¿Listo? Y de esa manera entonces se forma la famosa proporción con la que diseñamos. ¿Queda claro?
les entrego todas las fórmulas, cuáles son los datos del padre de la magnitud de la espiral, cómo se calcula y cómo se calcula y. Ese ángulo θ inicialmente se calcula en radianes, pero también tengo que expresar los datos, porque para algunas fórmulas lo necesito en radianes y para otras fórmulas lo necesito en radianes. Para calcular las coordenadas x y y, aquí θ lo necesito en radianes. Y para calcular estos ángulos de acá, todo esto me va a dar en radianes, ¿sí? Y si lo multiplico por 180 dividido pi, aquí lo tengo que dar. No me dimos ángulos en radianes, nosotros siempre medimos ángulos en radianes. ¿Listo? Ya después tenemos los demás parámetros que pues, me quiero saltar. No voy a entrar en detalle con eso, porque ustedes lo tienen que ver en la red. Supongo que esto ya lo ven. ¿Qué significa cada cosa? Sí, ya lo. Ya lo tienen que ver. ¿Qué puede ocurrir? Mira, este ángulo θ x que va a estar formado entre el punto en donde pasamos de la espiral a la curva circular. Aquí se nos va a un ángulo θ. Ese θ es este mismo ángulo que vamos a ver. Entre la prolongación, o mejor, la tangente en este punto, hasta la tangente en ese otro punto, voy a tener un delta C. Delta, ¿sí? Que es este mismo delta que ustedes han venido manejando en las curvas circulares. Y luego acá la salida también tengo θ. De manera que si yo sumo este delta B con este delta C y con este delta A, ¿qué tengo en total? El delta. Cuando las espirales, cuando esta espiral de entrada, la longitud de esta espiral de entrada, es igual a esta longitud de esta espiral, tengo una espiral simétrica. Y por lo tanto, θ es igual a 1. Pero si esta espiral es diferente a esta otra, θ de entrada va a ser diferente a θ de ¿listo? Y finalmente, para una longitud de espiral, yo voy a tener un ángulo θ. Ya sabemos que θ más delta C más θ debe darme el cero. ¿Qué puede ocurrir? Si yo tengo una longitud de espiral muy grande, este ángulo aquí en el centro va a ser muy pequeño. Y puede ocurrir lo siguiente. Este delta C puede ser mayor que 0, y si es mayor que 0 voy a tener espiral, círculo, espiral. Si este delta C vale 0, entonces ¿qué es? Yo voy a tener solo espiral de entrada y espiral de salida. No voy a tener tramo. O sea que la curva va a ser espiral, espiral. ¿Queda claro? Entonces, delta C mayor que 0 voy a tener espiral, círculo, espiral. Si delta C vale 0, espiral, espiral. No tengo otra fórmula, entonces es espiral, espiral. Y si delta C es menor que 0, no se puede construir. Entonces, ¿cómo puede parecer que no se puede? Entonces, hay que explicar el delta C. El delta C me lo calculan con SAI. Y lo que digo, si es mayor que 0, se puede ser viable y se puede calcular. Si es igual a 0, es viable y se puede calcular, pero la curva se tiene. Y si el ángulo de centro es menor que 0, no es viable y no se puede calcular. Entonces, en este caso, cuando delta C es menor que 0,
se deben redimensionar los valores del radio o la espiral, por los dos. ¿Listo? Bueno. Y lo que yo les decía, la longitud mínima aceptable del tramo circular para la curva espiral circular debe ser 2 segundos la velocidad específica de la curva circular. Debo cumplir siempre eso. ¿Para qué? Para que en ese tramo el pegante vaya con 3. Lo mismo que vimos en las curvas circulares. No, todos los elementos, X, Y, Beta, Delta, todos los demás, en la espiral de entrada se miden desde T, y en la espiral de salida se miden desde E y T. No van en ese sentido, en el sentido vamos, siempre se miden desde el punto final hacia atrás. ¿De acuerdo? Entonces, cuando la espiral es asimétrica, entonces esta longitud va a ser diferente a esta otra longitud y por lo tanto vamos a tener un disloque diferente en ambos lados, vamos a tener tangentes de entrada diferentes a ambos lados y todos los demás elementos son diferentes. Y se debe chequear absolutamente. Yo simplemente les dejo eso y pues ahí hay una tablita para que ustedes trabajen ya en sus casas con respecto a estos casos. ¿Listo? Bueno. Ahora, voy a hacer de esta presentación y me voy a ir, aunque es la misma, y lo tengo ya más condensado, más concentrado, vamos a hablar de las especificaciones. En la teoría ya voy a empezar con eso. Entonces miremos la especificación. El tramo de la curva circular ya sabemos que debe ser 2 veces la velocidad específica. ¿Listo? ¿Listo? ¿Cuánto debe ser la longitud mínima de esa curva espiral? La longitud mínima de esa curva espiral se calcula teniendo en cuenta 3 criterios, en donde el último criterio se divide en 2. O sea que en último vamos a tener 4 criterios. Y esos 4 criterios están en función del parámetro de la curva social, que estamos llamando K. En función de eso, se debe elegir el mayor valor obtenido de acuerdo. Entonces, ¿cuál es el primer criterio? Variación uniforme de la aceleración centrífuga, en donde ese parámetro de la espiral está en función de la velocidad específica de la curva, el radio, velocidad específica, el radio, y además J, que es la variación de la aceleración y este alza de la curva. Si trabajamos con esta fórmula, pues los cálculos ya se vuelven más dispendiosos. Entonces aquí tienen a partir de cuánto es ese valor. ¿Qué les sugiero? El manual está en función del parámetro A. Anoten aquí en su manual esta fórmula. El primer criterio se calcula.
¿De dónde sale J? Porque la velocidad específica es la primera. Esperar, ya la tenemos. ¿De dónde sale J? J sale de la tabla 3.7 y está en función de la velocidad específica. Miren que se mantiene constante para velocidades específicas, y en la velocidad que esa velocidad aumenta, J se va a reducir. Creo que Hugo les dice también, pongan ahí la fórmula de manual. ¿Cuál es el segundo nivel? Limitación por la transición temporal. En la limitación por la transición temporal se trabaja con la inclinación máxima permitida en la rampa de Ferrari, el delta S. Trabaja con el delta S máximo. Y miren que el parámetro de la velocidad está en función del radio, el peralte, la distancia del eje de giro hasta el borde de la calzada y la rampa de Ferrari, el delta S. ¿Sí? El famoso banco que les dije que cogía. Aquí hay que tener en cuenta el sobreancho, si tenemos sobreancho, ¿sí? Y el delta S máximo sale de acá. Para llegar a obtener esta fórmula para que se multiplique, la longitud mínima va a ser igual al peralte por la distancia del eje de giro de los bordes de la calzada entre el KS. Segunda expresión. Ya va a ser un cálculo, se va a elegir los valores. El tercer criterio, condición de percepción y estética. Se refiere a que la longitud de la curva de transición debe ser suficiente para que se perciba de forma clara el cambio de curvatura. Y yo siempre estoy viendo que debo estar viendo que la curva se va a reducir, no que me coja de sorpresa. Y es necesario que se cumplan dos criterios. El primero, que sería en función del lógico y el radio, que el último va a ser igual a 6 raíz cuadrada de 6 veces el radio de la curva. Y el segundo criterio, que está en función también del radio de la longitud de espiral, que vamos a llegar a esta expresión, punto 104 son así como tenemos longitud mínima, vamos a tener también longitud máxima. Esta longitud máxima debe ser igual a 1.1 veces el radio de la curva. 1.1 es agregarle el 10% del radio. Y llegamos finalmente a estas expresiones. La primera, para la longitud máxima, va a ser 1.21 el radio de la curva y el peralte con la distancia del eje de giro al borde de la calzada entre el delta S mínimo. Y el delta S mínimo es 0.1 A. Y esa forma, bueno, ahí está los 2 segundos para de esa forma obtenemos la longitud mínima y la longitud máxima. Pero ojo, entonces, que vamos a tener, voy a llevarles aquí unos alineamientos.
Miremos aquí. Y miremos aquí. Yo les sugiero que anoten esto, dibújenlo por ahí en su cuaderno, en una parte, porque es importante. Dibujen la parte, por favor. Por favor, tómense la foto 7, pero ¿por qué le digo que lo dibujo? Para que se lo metan en la cabeza. Cuando uno dibuja, lo tiene acá. Yo le tomo la foto y la foto no le va a ver. Yo tomo la foto. ¿Sí se está viendo acá? ¿O se ve más allá? Se ve más acá. Yo la foto la entiendo, no tanto los dibujos. Valentina, ¿me puedes hacer también la Sí. No, pero entonces ahorita, porque como está grabando ahorita, no se pueden. Fíjate que me duermo. Que me duermo. Yo también, así que estoy estudiando. No, a lo que estás diciendo es estudiar eso. Yo al fin no estudié nada. Yo al fin no estudié nada. No pude ni abrir lo que me mandó. Se me acabaron los datos. Y quedé. No podía descargar la computadora. Sí. Vos técnicos en eso.
Apenas lo estamos viendo, o sea, quedamos hasta las... el chequeo. ¿Hasta qué? Hasta los chequeos. No sé, porque yo tenía ahí que hacer. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo considero que para aprender las curvas de transición, primero hay que ver que algunos profesores lo explican al revés. Primero explican las espirales y luego explican transición de terapia. Pedagógicamente creo que debe ser así. Dice que primero terapia y luego las curvas de transición. ¿Por qué razón? Porque ustedes ya en la cabeza saben que yo tengo que proveer transición de pedante a las curvas. ¿Sí? Entonces, si entramos a tratar las curvas de transición, ¿cómo viene siendo el pedante cuando entramos a la espiral? El bombeo normal. Porque el pedante completo va en la curva circular. Entonces, como estoy cambiando el radio, voy a pasar de bombeo normal y aquí inicio la transición del pedante también. De manera que cuando llegue a la curva circular, acá llego con el pedante completo. O sea que en la espiral de transversal debo hacer la transición del pedante simultáneamente. ¿De acuerdo? Puedo empezar la transición del pedante inclusive antes, pero aquí, en general, debo hacer la transición. No lo puedo empezar por acá. ¿Listo? Entonces, acá inicio transición del pedante, completo el pedante, luego paso de pedante completo a bombeo normal y así sucesivamente. Entonces, por eso yo tengo el criterio que primero hay que aprender transición del pedante y después curva de transición. Porque en las curvas de transición tengo que hacer la transición del pedante. Claro. Y el solfeaje, la espiral de entrada es también la transición del solfeaje. Entonces, en las espirales van transición de pedante y transición de solfeaje. Aquí va a ser sobre ancho cero y aquí va a ser sobre ancho completo, y luego después en las espirales, en los planos, se hacen esas transiciones. Por eso es mejor primero ver los conceptos que cuando ya llegan acá, ya ustedes tienen eso claro. Y les queda más claro que el concepto de curvas de transición. ¿Cómo llaman así? Curvas de transición. ¿Listo? Bueno. Digamos ese concepto que está ahí. Dice, el diseñador puede ocurrir la espiral de transición independientemente de la categoría de la vía y la velocidad específica, siempre y cuando el radio de la curva horizontal sea 1000 metros o más. O sea que si yo en una vía estoy asignando un radio de curva de 1000 o más, no necesito espiralizar esa curva. Basta con que sea una curva. ¿Y en qué caso ocurre eso? Cuando la detección es muy pequeña. Ahora ya atrás, cuando vimos curvas circulares, yo les mostré que la cosa de radios de 1000, 7 de 2000, 7 de 2000, etc. En función de la entre tangencia media. En curvas circulares, ¿a qué le llamamos entre tangencia? Al tramo recto.
entre el PT de la curva anterior y el PC de la curva siguiente, ¿cierto? A ese tramo recto. Ojo, en espirales no es ese tramo recto. O sea que esto no es exactamente frecuencia. Esto no es frecuencia. Esto no es frecuencia. Y a la siguiente curva, esto no es frecuencia. La entretangencia se mide de otra manera. La entretangencia es la entretangencia es. Aquí voy a tener el E1 dividido 2. La mitad de la curva es espiral. Y aquí voy a tener el E2 dividido 2. Aquí voy a tener el fórmula de E1 dividido 2. Divido la longitud total de la espiral entre 2. Entonces, a esto es lo que vamos a llamar el entretangencia. A este tramo de acá hasta acá, con el entretangencia. Lo mismo acá, el 1 dividido 2. A esto lo vamos a llamar entretangencia. No es el tramo recto, es el tramo recto más la mitad de la espiral de salida de acá, más la mitad de la espiral de salida de acá. Es todo el tramo. ¿Queda claro? Sí. Es lo que dice acá. ¿Listo? Entonces, cuando las curvas son de diferentes sentidos, ¿cuánto puede ser de interferencia? Puede ser igual a 0. Puede. O sea que no va a estar este tramo recto. Espiral sí debo tener. Entonces, este pedacito puede ser 0. O sea que el eje en esta curva puede coincidir con el eje de la siguiente curva, lo que no ocurre en curvas circulares. En curvas circulares debemos garantizar mínimo 5 segundos la velocidad específica. ¿Listo? Es lo que dice ahí. Y en este caso, la entretangencia misma debe ser igual a 5 segundos la velocidad específica de la entretangencia horizontal. 5 segundos la velocidad específica de la entretangencia. Entonces, ¿qué está haciendo el manual? Está haciendo menos eficiente. Entonces, pues como yo lo veo, el manual, digamos, casi que nos obliga, sobre todo para carreteras de montaña, el manual nos obliga más bien a escribir. Solo que para muchas personas es más fácil diseñar con curvas circulares que diseñar con espiral. ¿Por qué? Porque tengo que determinar longitud mínima de espiral, longitud máxima, chequear con los cálculos. ¿Alguna pregunta?
Y la intercambiancia máxima, 15 veces la velocidad específica de la frecuencia visual. Ahí sí. ¿Preguntas? Hay 15 segundos en circular, 5 segundos, 15. En espirales, como tenemos acá, 0. Nos referimos a ese tramito recto, no incluye el tramo circular. O sea, vamos a exactamente el tramo recto. Entonces, por 2 segundos más. Entonces, conviene en carreteras de montaña, conviene más eso. Porque, o sea, que se diseñan con la misma velocidad, ¿o qué? ¿Cómo? Con la misma, una velocidad establecida. Las velocidades son las mismas porque el análisis de velocidades se hace en función de los tramos con los radios de los entonces se aplica exactamente lo mismo. La velocidad específica va a ser la misma si es espiral o si es circular. Va a ser la misma. Hay una parte que yo necesito que ustedes digan. Eso está en el documento, lo leí también, pero los que están por poco lo han visto. Y hay una recomendación del manual, hay una recomendación del producto. Una recomendación de país. ¿Cuándo usar espirales? ¿Cuándo usar espiral, 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 círculo, espiral? Y curva compuesta. Entonces, esta parte es. Primero lo vamos a poner por el tablero. Escuchan bien, sobre todo los que no vinieron. Y le volvemos a este también.
Entonces, póngale cuidado. Si la deflexión es menor o igual a 6%, circular. ¿Por qué? Porque cuando el delta es pequeño, el manual dice para 6 grados y el metros para 5 grados y 500. Y así sucesivamente. Si la deflexión es menor a 20, con la experiencia de Hugo, si está en el máximo en 30, va a ser espiral. Si la deflexión es mayor a 20 grados, en la práctica 30 grados, diseñar espiral, espiral, y si la deflexión es mayor a 120, a veces inclinar. Entonces, en el diseño ustedes están planteando, tengan en cuenta. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Van a poder lo que ustedes tienen planteado como diseño. Van a generar un nuevo archivo, van a sacarle copia. Y en función de la que ya tienen asignado el radio y las deflexiones, van a determinar la espiral mínima y espiral máxima. Entonces, ustedes tienen el chance de escoger la longitud de la espiral. Van a elegir la mínima y tienen que la mínima máxima y eligen un valor. En poco 3, ¿cómo se ve? Ahí tengo que ser, lo voy a mandar ahora como espiral. En poco, ¿cómo definimos las espirales? Entonces, entramos a diseño de carretera, diseño de planta y seleccionar. Aquí, ustedes en ese momento todo lo que entonces, si quiero cambiar a espiral, círculo espiral o espiral, que eligen acá. Pues si yo le digo espiral, círculo espiral, el software me va a pedir la longitud de entrada, la longitud de salida. Si las dos son iguales, estoy definiendo una espiral simétrica. Si las dos longitudes son diferentes, estaré definiendo espirales. Obviamente aquí el radio, si pongo por ejemplo espiral, me va a pedir la longitud de entrada y salida y me sigue pidiendo el radio, porque lo necesito para la comunicación. A pesar de que la primera de los entonces ustedes a mano van a coger los primeros, las primeras 1, 2, 3 y van a calcular y lo van a
como me da la opción de espiralizar automáticamente. Entonces, si le digo espiralizar, se comprime el proceso y automáticamente asigna en función de lo que yo tenga y de los criterios que le tenga. Espiral, círculo, espiral, y me sugiere esta longitud. Tengo que chequearlas con las longitudes mínimas. Y entonces acá, ustedes verán, fíjate, TE, S, CE, y este. ¿Listo? Y también puedo verificar, aquí en opciones, revisar mi ventana, que me cumple y que no. Y tendrán que entrar menos la reducción del rango conductivo. Ya saben qué hacer entonces. Tenemos el